Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y su Hijo Jesús sea con todos nosotros. Esta es la sexta lección del tema El Verbo de Dios tomó forma humana, viniendo a ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Llegamos al subtema número 12. Vimos la gloria del Verbo hecho humano como el único Hijo engendrado por Dios. La vida fue manifestada, el Verbo de vida. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Lo oímos hablar y lo contemplamos con los ojos y le palpamos con nuestras manos. Estaba con el Padre y nos trajo la vida eterna, el tener comunión con Dios que es luz. La sangre redentora de su Hijo Jesucristo nos limpió de todo pecado. Es nuestro abogado para con el Padre, el sacrificio propiciatorio. Estamos en Él los que guardamos su palabra. Verdaderamente se ha perfeccionado en nosotros el amor de Dios. Si confesamos que Jesús es el ungido de Dios, tenemos al Padre y al Hijo, y tenemos la unción del Santo. Dios es justo, y si hemos nacido de Él, haremos justicia, purificándonos como Él es puro. Jesucristo, el Hijo de Dios, apareció para deshacer las obras del diablo. Hemos nacido de Dios por su simiente, el Verbo que nació como hombre. Este es el mandamiento de Dios, que creamos en su Hijo Jesús, a quien dio toda autoridad. Si le obedecemos, permanecemos en Dios y Él en nosotros. Por su presencia en el Espíritu que nos ha dado, por Él que confesamos que Jesús nació como hombre y resucitó con su cuerpo humano inmortal. Si nacimos de Dios, le conoceremos amándonos unos a otros, pues Dios es amor. El amor es de Él. Por eso envió a su Hijo, el único que engendró, para darnos vida por Él. Amándonos unos a otros, veremos a Dios y seremos perfeccionados en el amor. Y su Espíritu permanece en nosotros. Nacimos de Dios creyendo en Jesús, el elegido, al que engendró, al que amamos, y lo demostramos obedeciendo sus mandamientos. Por esta fe somos vencedores del mundo. Los nacidos de Dios, por creer en Jesús, el Hijo de Dios. Dios nos da testimonio acerca de su Hijo, y el Espíritu nos da testimonio de la verdad. Y tenemos el testimonio de Dios, creyendo en su Hijo, que nos ha dado vida eterna, si tenemos al Hijo de Dios. Creyendo en la autoridad que le ha dado a su Hijo, tenemos seguridad de que nos da vida eterna. Dios
que engendró a su Hijo humano, nos hizo nacer, dándonos poder de no practicar el pecado. El diablo ha perdido su control sobre nosotros. El Hijo de Dios vino y nos dio entendimiento, sacándonos del dominio del diablo sobre el mundo. Y estamos en el verdadero Dios Jesucristo, la vida eterna. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. La gracia de Dios nos fue dada en Cristo Jesús, manifestada en su aparición, quitando la muerte y sacando a luz la vida inmortal por el Evangelio. Dios nos anticipa en la profecía de Daniel, capítulo 7, versículo 13, el Hijo del Hombre, presente ante Dios, recibió dominio, gloria y reino para ser servido por todos. Su dominio y reino nunca pasarán, no será destruido. Por amor a su Hijo, el Padre ha entregado en sus manos todas las cosas. Juan, capítulo 3, versículo 35. Si creemos que Dios le ha dado toda potestad a su Hijo, nos da vida eterna. Lucas, capítulo 7, versículo 20. Jesús es el que había de venir. Fue visto sanar ciegos, hacer andar cojos, limpió leprosos y resucitó muertos. Bienaventurado el que no tropieza en él. En el día de reposo enseñaba en la sinagoga. Los que le oían se admiraban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría que le es dada y los milagros que realiza? Marcos, capítulo 6, versículo 2. Nuestro Señor respondió, Mateo, capítulo 7, versículo 24, 28 y 29. Cualquiera que oye mis palabras y las hace, será prudente. Edificará su vida sobre fundamento sólido. La gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba con autoridad. Según la profecía, el Mesías, el ungido de Dios, aclararía todas las cosas en su venida. Juan, capítulo 4, versículo 25. En Isaías, capítulo 42, versículo 1, mi siervo, yo le sostendré. He puesto sobre él mi espíritu. Por medio de la verdad traerá justicia. Te guardaré y te pondré por pacto y luz a las naciones. Mi espíritu le hará sabio e inteligente. Será consejero. Le dará poder, conocimiento y temor de Jehová. Isaías capítulo 11, versículo 2. Sus discípulos dijeron, Juan capítulo 1, versículo 41, hemos hallado al Mesías, el Cristo, versículo 49, el Maestro, Hijo de Dios, el Rey. Nuestro Señor dijo, yo soy, he venido. Juan, capítulo 4, versículo 26. La gente, al ver cómo alimentó a las multitudes, Juan, capítulo 6, versículo 14,
reconocieron que era el profeta esperado, el que profetizó Moisés, y quisieron hacerle rey. Sanaba con sus manos las diversas enfermedades de todos. También los demonios, al ser expulsados de las personas, a gritos decían: «Tú eres el Hijo de Dios». Y él, reprendiéndoles, no los dejaba hablar. Le descubrían que era el Cristo. Por los milagros que efectuaba, la gente atónita se preguntaba: ¿será este el Hijo de David, el de la promesa? Pero no todos lo veían bien. No lo veían con agrado. Y le atribuían su poder al príncipe de las tinieblas. Mateo, capítulo 12, versículo 22 hasta el 24. El testimonio que yo dé de mí mismo no tiene valor, mas el testimonio que da mi Padre de mí son las obras que me dio a cumplir. Juan 5:31. Si creéis, tendréis vida eterna. Versículo 47. Los profetas y Moisés dijeron qué había de suceder. Hechos, capítulo 26, versículos 22 y 23. Que el Cristo padecería y sería el primero de la resurrección, para anunciar luz al pueblo y a las naciones. Jeremías, capítulo 23, versículo 5. Levantaré a David renuevo justo, será rey, hará juicio y justicia en la tierra. Juan, capítulo 8, versículos 54 y 55. Yo no me glorifico a mí mismo, mi Padre es el que me glorifica, vuestro Dios. Yo le conozco y guardo su palabra. Juan, capítulo 10, versículo 36. Mi Padre me santificó y me envió al mundo. Soy el Hijo de Dios. Creedme por las obras que hago. Son de mi Padre. Conoced y creed que mi Padre está en mí y yo en Él. Yo y el Padre uno somos. Versículo 30. Juan, capítulo 15, versículo 22. Yo he venido y les he hablado. Ya no tienen excusa para pecar. Si me aborrecen a mí, también lo hacen a mi Padre. El Consolador, el Espíritu de verdad que procede del Padre, testifica de mí. El Espíritu testifica a nuestra alma que somos hijos de Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Juan, capítulo 16, versículo 7. El Señor nos ha dado su Espíritu para guiarnos a toda la verdad. Él me glorifica y toma de lo mío y os lo hace saber. Todo lo del Padre es mío. Hebreos, capítulo 1, versículo 2. El resplandor de la gloria de Dios, su Hijo Jesús, por quien nos ha hablado,
es la imagen misma de su naturaleza divina, que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad de Dios, heredando el más excelente nombre y constituido heredero de toda la creación. El Señor nos dice: yo soy el Hijo del Hombre. Juan, capítulo 6, versículo 27. El señalado por el Padre. No me busquen por la comida que perece. Ved las señales que hago en nombre de mi Padre y trabajad por el alimento que da vida permanente, eterna. Hebreos, capítulo 2, versículo 7. El Hijo del Hombre le hiciste menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Juan, capítulo 17, versículo 4. Padre, glorifica a tu Hijo. Me has dado poder sobre toda persona para darles vida eterna. He manifestado tu nombre a los que me diste del mundo. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Puede usted ver la gloria de Jesús, el Hijo de Dios? Juan, capítulo 18, versículo 33 hasta el 38. Pilato le tuvo ante su presencia y no pudo ver su gloria. Los de su nación y sus guías religiosos le entregaron a Pilato para que lo matara. Dijo Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? Le contestó el Señor: mi reino no es de este mundo. Yo he nacido y he venido al mundo a dar testimonio de la verdad. Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? Respondió el Señor: el que es de la verdad, escucha mi voz. Dios profetizó en Isaías 53:5: mi siervo fue desfigurado, asombrando a muchos. Fue visto sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado por los hombres, no fue estimado. Él cargó nuestros males y le tuvimos por azotado de Dios y abatido. Lo hizo por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos curados. Jehová cargó en él nuestros pecados. Angustiado y afligido, no se quejó. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Su voluntad en él fue prosperada. Efesios capítulo 1, versículo 5. Él nos adoptó sus hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ezequiel capítulo 34, versículo 23. Levantaré un pastor, mi siervo,
descendencia de David. Yo seré a él Dios y él príncipe. Yo Jehová he hablado. Isaías 45. Se manifestará la gloria de Jehová y toda carne la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Que Dios les bendiga. Gracias.